Buen día. En la clase de Derecho Internacional Penal de hoy abordaremos los crímenes de guerra. Estos se encuentran establecidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional. Nos encontramos con 6 literales, de los cuales se dividen en 4 listas. Estas listas hablan más que todo específicamente de crímenes de guerra como crímenes sexuales, crímenes de agresión contra población civil, de sevicia, de experimentación en humanos, de reclutamiento de menores, de ataques contra bienes de la población civil, como lo son iglesias, son hospitales, escuelas y demás, entre otros muchos. En el primer literal nos encontramos que son infracciones graves a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. En el literal B encontramos otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales, lo cual está dentro de un marco establecido en el derecho internacional. Aquí encontramos la primera lista. En el literal C existe el conflicto armado que no sea de índole internacional. Aquí pasamos a un plano nacional, que es donde se repite la mayoría de crímenes, pero ya no trascienden a un plano internacional, sino pasan a un plano interno de los países. El literal D, el cual aclara sobre que los conflictos armados internos tampoco se pueden aplicar en situaciones de tensiones internas. En el literal E, encontramos que habla también de una lista más sobre las violaciones a derechos humanos en conflictos armados internos. Y por último, el literal F detalla y especifica que el conflicto armado, hay otros tipos de conflictos armados internos. En este caso es el prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, entre otros grupos. La procedibilidad. Estos crímenes, ¿cómo deben ser juzgados? Son juzgados por la Corte Penal Internacional con el objetivo de investigar y juzgar los crímenes. Sin embargo, en el derecho internacional humanitario, en este no especifica las penas para aquellos que incumplan el ordenamiento. Por lo tanto, lo que se debe hacer es probar que se ha cometido un delito, identificar al mismo, a los responsables y contar con jurisdicción sobre los hechos, de los cuales podrán ser juzgados. Los crímenes que son cometidos por un estado de la Corte o en un territorio que haya aceptado la jurisdicción de la Corte. Los crímenes que son presentados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al fiscal del Tribunal Penal Internacional. Y por último, tenemos que el fiscal inicia una investigación por iniciativa propia o por solicitud de un estado, en el cual el fiscal debe realizar un examen preliminar y recopilar pruebas tanto incriminatorias como exculpatorias. Por lo tanto, para que sea entendido cómo es el proceso de investigación de la Corte y cómo estos crímenes son juzgados, además de tener en cuenta uno de los crímenes que más son cometidos en el marco internacional y en el plano nacional, que es el de enlistamiento de menores de 15 años, que son reclutarlos, dejaremos el primer caso de la Corte Penal Internacional a mis compañeros, los cuales les pondrá en el siguiente texto. En el primer juicio de la Corte Penal Internacional, el líder militar congolés Thomas Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión en marzo del 2012 por los crímenes de guerra, de reclutar y alistar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades al este de la República Democrática del Congo. Esto fue confirmado por apelación, reafirmando la sentencia de 14 años de prisión que se completarán en la República del Congo. Como el caso Lubanga fue el primer caso de la Corte Penal Internacional, fue un logro para el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma, ya que ahí es donde se consagran los crímenes que son considerados de guerra. Y en este juicio se ayudó a poner el foco en el problema de los niños soldados y la necesidad de protegerlos en los conflictos. Para el momento en que se cometieron los crímenes, Lubanga era el líder fundador de la UPC y el comandante y jefe de su ala militar FPLC. Entonces, se acusaba a la milicia bajo el mando de Lubanga, compuesta principalmente por el grupo étnico EMA, de cometer graves abusos en contra de civiles en el transcurso del conflicto por tierras y recursos en Ituri, y de cometer abusos en contra de las milicias del grupo étnico Lendu en la región de Ituri. Luego de su arresto y transferencia a la Corte Penal Internacional en el 2006, su comandante adjunto, también acusado por la Corte Penal Internacional, tomó el mando de las UPC. Thomas Lubanga fue acusado como coperpetrador del crimen de guerra, de alistar y reclutar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. El 10 de febrero del 2006, la Corte emitió una orden de arresto contra Lubanga,
luego de arrestado y transferido a La Haya el 16 de marzo del 2006. Los cargos por los cuales fue arrestado fueron confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares el 29 de enero del 2007 y el juicio inició el 26 de enero del 2009 ante la Sala de Primera Instancia. Lubanga fue condenado por el crimen de guerra de alistar y usar niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades el 14 de marzo del 2012. Durante los procedimientos, 10 ex niños soldados y varios especialistas prestaron testimonio. Los jueces de la Corte Penal Internacional establecieron que durante el conflicto las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo que comandaba el señor Lubanga implementaron una vasta política generalizada de reclutamiento juvenil que incluyó a niños menores de 15 años. Luego del entrenamiento en campos militares, los niños eran destinados como soldados de Bunia, Chomia, Kansefi y Bongoro, y participaron en luchas en áreas que incluían Kou, Songolo y Mongwalu. Los niños también eran usados como guardias militares y se destinaba a una unidad especial denominada la Unidad Código, conformada principalmente por niños. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión el 10 de julio de 2012. Los jueces determinaron que, teniendo en cuenta algunos factores atenuantes como la cooperación de este y la falta de factores agravantes, la sentencia máxima de 30 años solicitada por la Fiscalía era inapropiada. Los jueces además decidieron que los 6 años que Lubanga permaneció dentro de La Haya desde marzo de 2006 serían deducidos en la sentencia. En diciembre de 2015, la Cámara de Apelaciones se negó a reducir más la sentencia de Lubanga. El caso Lubanga fue una primera prueba de la participación de las víctimas y del sistema de representación de la Corte Penal Internacional. 129 víctimas participaron en los procedimientos a través de un representante legal y el veredicto de culpabilidad disparó el mandato de representación de la Corte por primera vez. Los procedimientos de reparación comenzaron el 7 de agosto del 2012. En 2015 se ordenó al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas presentar un proyecto de plan de ejecución para las reparaciones colectivas dentro de 6 meses, que fue aprobado el 21 de octubre del 2016. El 15 de diciembre de 2017, la Sala de Primera Instancia Segunda estableció la responsabilidad de Lubanga sobre las reparaciones colectivas en 10 millones para reflejar los daños sufridos por la víctima. El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas ha elegido a los asociados para la ejecución de las representaciones colectivas en forma de servicios a través del proceso de apelación. Un total de 427 personas fueron reconocidas como víctimas de Lubanga. Debido a que el señor Lubanga fue declarado indigente, las reparaciones ordenadas por la Corte serán implementadas por el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional. La Corte ha aprobado reparaciones colectivas simbólicas y en forma de servicios para el caso de Lubanga. Para las representaciones simbólicas, la Corte aprobó el plan de fondo para la construcción de 3 centros comunitarios y el lanzamiento de un programa móvil con las actividades para reducir el estigma o la discriminación de los ex niños soldados. Para las reparaciones colectivas en forma de servicios, la Corte aprobó el plan del fondo de brindar rehabilitación física y psicológica, entrenamiento vocacional y actividades generadoras de ingreso. En estos casos, teniendo mucho más en cuenta el papel y la importancia de las víctimas.